Hola amigo y hermano, bienvenido a tu curso Revelaciones de Esperanza. Hoy continuamos con la lección número 13 titulada El Santuario. Las maquetas son representaciones en miniatura de edificios y escenarios. A pesar de que parecen casas y construcciones de juguete, normalmente son hechas por profesionales. Gracias a las maquetas, los clientes pueden, por ejemplo, visualizar un edificio antes de que sea construido. Una maqueta de una ciudad puede ser útil para planificar cuestiones de urbanización, tráfico, obras, abastecimiento y seguridad pública, entre otras. La televisión a menudo utiliza maquetas para reproducir de forma barata escenarios para grabaciones. También Dios usó una maqueta para ilustrar de forma bien didáctica la historia de la redención del ser humano. Él orientó al profeta Moisés siglos antes del nacimiento de Cristo para que construyera el santuario según el modelo que se le presentó en el monte Sinaí, según Éxodo 25, 8 y 9. Los diferentes muebles del santuario tenían propósitos específicos, y se eligió una familia de sacerdotes para oficiar rituales que representaban la muerte de Cristo y otros aspectos del plan de salvación. En esta lección descubriremos lo que las visiones de Apocalipsis revelan sobre el santuario original del cielo, y al relacionarlo con lo que sucedía en la maqueta terrenal, entenderemos que Dios realmente se sacrifica para salvarnos. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, gracias por este momento de estudio, de meditación y también, Señor, del conocimiento de tu palabra y tu voluntad. Permítenos, Señor, que al entenderlo por tu Santo Espíritu, podamos también llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 1. ¿Qué escribió Juan sobre la visión que tuvo del cielo? ¿Que vio el jardín de Dios? ¿Será eso lo que él vio en el cielo? ¿Que vio la ciudad de Dios? ¿Que vio el santuario de Dios? ¿Qué cosa vio? Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El Apocalipsis está repleto de referencias al santuario celestial. A lo largo del libro, Juan describió lo que veía en el santuario: los candelabros, el altar, el arca del pacto, el altar del incienso. En la introducción de cada visión de Apocalipsis se presenta una escena del santuario celestial. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la orden dada por Dios al pueblo de Israel en cuanto a la construcción del santuario terrenal? Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Si bien Dios no se limita a un edificio de fabricación humana, como lo dijo Salomón en 1 Reyes 8:27, la construcción de un santuario proporcionaba un centro visible para el verdadero culto y servía como ámbito de la manifestación de la presencia divina, una demostración del plan de salvación y un antídoto contra la adoración pagana. En aquella ocasión, Dios mostró a Moisés un modelo del verdadero tabernáculo. Hebreos 8:2 dice que Dios le mostró algo a Moisés que existe en el cielo. ¿Cuál es el modelo? De esta forma, el santuario terrenal era una copia adaptada de la realidad celestial que debía representar los diversos aspectos del ministerio de Cristo en favor de la humanidad perdida. Pregunta número 3. ¿Cómo entonces se construyó el santuario terrenal? Éxodo 36:3 dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que todos los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. El santuario terrenal se construyó con recursos de los israelitas que fueron invitados por Moisés a dar una ofrenda del santuario. Ellos manifestaron una dedicación tan grande que las ofrendas sobrepasaron lo que se necesitaba para la construcción del santuario. Lo dice Éxodo 36:7. El plan divino para la manutención de su iglesia en los tiempos antiguos y en los actuales son los diezmos y las ofrendas planificadas y sistemáticas. Pregunta número 4. ¿Qué muebles había en el santuario terrenal? Éxodo capítulo 31, versículos 7 al 9. Vamos a leer con paciencia. Dice ahí: el tabernáculo de reunión.
el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. En el atrio o patio se ubicaba el altar del holocausto. Los sacrificios ascendían como olor grato al Señor, dice Levítico 1:9. Y estos sacrificios eran símbolos de Cristo, que habría de entregarse a sí mismo por nosotros, como lo dice Efesios 5:2, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También había una fuente con agua para lavarse, dice Éxodo 30:18. El agua representaba al Espíritu Santo, Juan 7:37-39. También representaba la palabra y también representaba al bautismo. En el lugar santo, del lado derecho, se encontraba la mesa de los panes, con 12 panes elaborados con flor de harina, que representaban a Jesús, el pan de vida. Del lado izquierdo estaba el candelabro de oro con 7 lámparas, siempre encendidas. Juan vio en el cielo el candelabro, las 7 lámparas que ardían delante del trono de Dios, y a Jesús en medio de los 7 candelabros. Jesús mismo afirmó que Él es la luz del mundo. Frente al velo, en el altar del incienso, el sacerdote quemaba incienso de mañana y de tarde. Juan también vio un altar de oro delante del trono de Dios en el cielo, y dijo que el incienso subía con las oraciones de los santos. El lugar santísimo era la parte más sagrada. Allí se ubicaba el arca del testimonio que contenía las tablas de la ley, y Juan escribió acerca del arca de Dios en el santuario celestial. Sobre la tapa del arca, conocida como propiciatorio, se manifestaba la presencia visible de Dios que simbolizaba su trono sagrado. En el Apocalipsis se retrata al Señor como sentado sobre un trono glorioso. Pregunta número 5. ¿Quién podía entrar en cada sector del santuario? Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los sacerdotes tenían acceso al lugar santo todos los días del año. Una vez al año, en el ritual del día de la expiación, solo el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, podía entrar en el lugar santísimo. Pregunta número 6. ¿Qué hacían los sacerdotes a diario en el atrio? Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 42, dice: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. El sacrificio perpetuo, diario o continuo se realizaba en el atrio del santuario como símbolo de la constante disposición de Cristo para perdonar los pecados. Era una provisión para aquellos que transgredían los mandamientos y aceptaban por fe los méritos del futuro sacrificio del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sin embargo, una vez al año había una ceremonia especial de sacrificio por los pecados. Pregunta número 7. ¿Qué se realizaba una vez por año el 10º día del 7º mes? ¿De repente era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o el día de la expiación? ¿Cuál de estas tres era? Bueno, leamos el texto. Levítico 23, 27 y 28 dice: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación.
Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En el santuario israelita había dos servicios, uno diario y uno anual. A lo largo del año en el lugar santo, los sacerdotes y el sumo sacerdote ofrecían sacrificios diarios para expiar, es decir, para perdonar los pecados del pueblo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo y purificar el santuario. Levítico 16:30. El servicio diario trataba con los pecados individuales. En el servicio anual, toda la ceremonia tenía el objeto de purificar el santuario y eliminar los pecados del pueblo. Pregunta número 8. ¿De qué forma se ilustraba la eliminación definitiva del mal en el día de la expiación? Levítico 16:10 y 20 al 22. ¿Será al final de la ceremonia el macho cabrío emisario para Azazel recibía simbólicamente los pecados de Israel y era enviado al desierto donde debía de morir? ¿O el sacerdote se cambiaba de ropa simbolizando la transición de impureza a la pureza? ¿O se sacrificaba un animal? Bueno, leamos el texto de Levítico 16:10 y 20 al 22. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos en la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La representación de la salvación era provista por el macho cabrío sacrificado para Jehová, según Levítico 16:8, que era un símbolo de Cristo, en Hebreos 9:22. También entraba en escena el otro macho cabrío, el macho cabrío emisario, con el nombre de Azazel, que no era sacrificado. Este macho cabrío emisario no moría como sustituto de nadie, sino que representaba al originador del mal y verdadero culpable de los pecados que ya habían sido perdonados y expiados por medio del sacrificio del macho cabrío para Jehová. Abandonado su propia suerte y destrucción, representaba el juicio dictado sobre Satanás y su destino eterno. Pregunta número 9. ¿Qué representaban todas las ceremonias del santuario terrenal? Hebreos 8:4 y 5 y el capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice así: Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento enseñaba al pueblo sobre la terrible naturaleza del pecado y señalaba a Jesucristo como el único que puede perdonar la culpa. Los incontables sacrificios no eran eficaces en sí mismos, y lo dice la misma Biblia en Hebreos 10:4, pues el pecado es una ofensa moral. Solo la sangre de Cristo, ilustrada por aquellos sacrificios simbólicos, Hebreos 8:5, puede expiar los pecados de la humanidad. Lo dice Romanos 3:21 al 25 y 1 de Juan 1:7. Así que lo que veíamos en el santuario terrenal edificado por Moisés y también luego por los templos de David y Salomón, etc., todos eran simplemente una figura de lo que realmente pasa a nivel universal con el sacrificio de Cristo y la entrada de Cristo en el santuario celestial. Pregunta número 10. ¿Quién es el único que puede ejercer el oficio de sumo sacerdote en el santuario celestial?
Bueno, veamos algunas opciones. Aarón, Moisés o Jesucristo. Bueno, veamos Hebreos 8, 1 y 2 para responderlo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús es el mediador único y suficiente entre Dios y el ser humano. Lo dice 1 Timoteo 2.5 y Hechos 4.11 y 12. Un mediador intercede entre dos partes. Así, por intermedio de Cristo, Dios puede reconciliarse con nosotros, 2 Corintios 5.18. Y como nuestro representante, Cristo intercede por nosotros delante del Padre, ofreciendo los méritos de su sangre cuando nosotros aceptamos a Jesús. 1 Juan 1.7, 9 y el capítulo 2, 1 y 2. Pregunta número 11. ¿Cuál es la obra desempeñada por Jesucristo en el santuario celestial? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo para siempre, para interceder por ellos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos a Jesucristo perdón y liberación. A pesar de que se nos concede el perdón gratuitamente, este no resultó gratuito para Cristo. En la cruz, Él murió en lugar de nosotros como sacrificio, tomando sobre sí el castigo por nuestros pecados. Ahora, en el santuario celestial como sumo sacerdote, Jesús presenta ante Dios el Padre los méritos de su sangre derramada en la cruz, para que Dios absuelva de la condena eterna a todo pecador arrepentido que busque a Jesús. Todo aquel que busque la mediación sacerdotal de Cristo puede beneficiarse del precio pagado por su sacrificio expiatorio. Pregunta número 12. ¿Qué sucederá cuando concluya el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial? ¿Todos los habitantes de la tierra serán salvos? ¿Jesús reinará de forma invisible espiritualmente por 1000 años? ¿O habrá una doble cosecha? Una representa la salvación de los hijos de Dios y la otra la condenación de los que lo rechazaron y rechazaron a Jesús. Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 20. Y dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, como por 1600 estadios. Al término de su obra en el santuario celestial, el Señor vendrá a la tierra para cosechar a su pueblo redimido. También traerá la retribución a los impíos por sus malas elecciones. Esto está simbolizado por la imagen de las uvas echadas al lagar de la ira de Dios. El fin de los impíos no se debe a un capricho de Dios, sino que es el resultado de apegarse al mal. Dios pondrá fin al pecado y todo lo que esté ligado al mal será eliminado. Esto es lo que sucede cuando abandonamos la fuente de la vida. Al rechazar la vida que nos sustenta, obviamente nos entregamos a la muerte. Sin embargo, hoy que hemos estudiado acerca del santuario, necesitamos hacer un compromiso. Necesitamos hacer un compromiso de que realmente hemos entendido que en la palabra de Dios el santuario representa el plan de Dios de salvación para nosotros. Y que todos esos sacrificios simbolizaban la muerte de Cristo. Y hoy nosotros tenemos que tomar a Jesús dentro de nuestro corazón, aceptar a Jesús, porque así acompañamos al Cordero por donde Él va. Y reconocemos su plan y aceptamos su salvación. ¿Qué te parece si leemos nuestro compromiso de hoy y luego oramos? Entiendo que los diversos rituales del santuario terrenal representaban la muerte de Cristo en la cruz y su ministerio en el santuario celestial.
Me comprometo a aceptarlo como mi fiel sumo sacerdote. Hoy entrego mi vida definitivamente en sus manos y reconozco que Él es el mayor interesado en salvarme. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú has permitido que hoy podamos responder a tu llamado. De entender, Señor, que este plan es un plan, Señor, bendecido, útil para nuestra vida y para nuestra salvación. Gracias, Señor, por revelarnos tu plan a través de esta maqueta del santuario y de conocer, Señor, que tú eres un Dios justo, que hace misericordia, que realmente, Señor, tus planes son ordenados y limpios. Te pedimos, oh Dios, que al estudiarlo hayamos entendido, Señor, lo necesario para entregar nuestra vida y corazón. Te pedimos, Dios, que tu bendición siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, estimado amigo y hermano, muchas gracias por participar de tu curso Revelaciones de Esperanza. Nos vemos entonces en la siguiente lección y no te olvides de darle like, comentar y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Bye.